Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Qué pena con ustedes. Hubo aquí un pequeño traspiés y vamos a volver a comenzar esta transmisión. Bueno, hoy vamos a sobre la división que hay en nosotros y cómo integrarla. Hola Dani, qué pena. Bueno, ¿Dó- ¿Dónde fue que se partió? cuando Cuando, estabas describiendo cómo es que un ser que está dentro de uno le habla a uno y uno siente que no es uno, pero resulta que sí es uno. como estamos hablando de las divisiones, pues para la muestra un botón. Claro, claro. Bueno, entonces como este directo volvió a comenzar y es el que va a quedar guardado en el Instagram TV, yo les doy la bienvenida a todos ustedes. Hoy es lunes, todos los lunes nos vemos a las 7 de la noche por ahora en este canal @Vía Monsalve, pero cuando seamos 200 en comunicando guión bajo con almas con guión bajo almas, comunicando con almas, vamos a hacer transmisión desde allá y yo creo que lo vamos a lograr. Pienso yo que a mitad de esta semana yo les voy avisando, porque la idea es que podamos hablar de muchas cosas allá, porque yo vengo del sector del turismo, de los negocios y a veces quisiera pues como que muchas personas de este mundo que quieran irse a trabajar su mundo interior, pues vayan migrando hacia esa otra plataforma, donde vamos a hablar también de turismo, pero de un turismo hacia adentro, viajar hacia adentro. ¿Listo? Incluso Aquí cuando, viajamos, aquí cuando, viajamos hacia adentro. exacto, cuando esto se normalice, o sea, que ya tengamos mayor movilidad, que ya sepamos de los protocolos de bioseguridad y todo el asunto, entonces vamos a hacer viajes para cazar energía, para reencontrarnos con nosotros mismos. Van a ser viajes al campo, pero para cazar energía para nosotros mismos, para conocernos. Entonces hoy nuestro tema es la división. Yo soy más de uno. Entonces tú, Dani, nos estás o nos vas a contar cómo Jung entiende o encuentra que en uno habitan varios. Cuéntanos eso. Claro, Jun empezó a ver que había varias como energéticas en él, ¿cierto? Ujú. Mire, hablar ahora de energética, pues todo el mundo lo habla sin ningún problema, pero Ujú. vaya, háblalo en 1920. Pero por Dios, claro. Entonces, Se, se está ¿qué es, enloqueciendo. cierto, qué es eso? Incluso gente de hoy en día que le hablan de estos temas o que, de qué están hablando, ¿cierto? Entonces, Ujú. por eso es que, digamos que para Jung, lo que escribió Jung no fue para su tiempo. Esos son lo que nosotros llamamos hoy en día avatares, Ujú. seres muy adelantados para su tiempo, pero son los que van a marcar la pauta o las bases de lo que viene más allá. Entonces, Jung no fue un personaje para el siglo XX, fue para el siglo XXI. Por Ujú. eso es que ahora es más fácil entender a Jung. Antes la gente decía, no, es que Jung es un camello. Lea Jung y verá que hoy en día es más fácil entenderlo. Lo ¿Por que cuál pasa, libro comenzaríamos? vea, normalmente yo he visto que casi todos los maestros míos hablan de El hombre El y sus hombre y sus, símbolos, sus símbolos, ¿cierto? sí. Sí, y pues yo lo recomiendo mucho también. Sin embargo, les soy sincero, a mí me encantó Recuerdos, Sueños y Pensamientos, porque es la historia de él. Y él contó cómo fue toda su historia. Incluso hay cartas donde se escribe con Freud. Ahí están las cartas. Entonces, Y cuando Freud le dijo, no sabe qué hermano, chao, eso no me gusta, eso no es lo que yo he dicho. y, Eh, y está el sueño que marcó la división de ellos. Muy ah, interesante. interesantísimo. Entonces, claro, pues yo, pues lo que pasa es que a mí también me gusta, por ejemplo, cuando voy a entrar a conocer a alguien,
yo oigo las teorías, pero normalmente voy a la bibliografía para saber quién es esta persona, ¿cierto? Del que voy a leer, cómo fue su vida. Para saber uno más o menos, vea, vivió en este año, en este tiempo, se casó, no se casó, tuvo muchos hijos, tuvo plata, no tuvo plata, o sea, para saber más o menos cómo se movió, ¿cierto? Bueno, Entonces, y ese libro está en librerías, porque en- en bibliotecas sí está, o sea, si pudiéramos ir a bibliotecas podríamos ir a pedir el libro, ¿cierto? Pero en librerías se venden. y también está en PDF. Muchos de los libros de Jung ya se encuentran en PDF. Bueno, tú lo Entonces, tienes, sí, lo voy a compartir. comparte ese libro. Miren, en la fanpage de Daniel, arroba que Zeus, Además, en Facebook es Zeus, sí, Zeus, Zeus, o el sí mismo, cualquiera de los dos, que todavía estoy migrando. O vale. en el canal de YouTube es Daniel Rodrigo Salvatierra F. Sueños. Entonces ahí están colgados muchos. Pero entonces este lo voy a colgar en Facebook, ¿listo? Sueños, Dale, recuerdos y pensamientos. muy Listo, bien. entonces imagínate que bueno, pues esos dos para que comiencen, que a mí me encantan esos dos. Entonces, Jung fue entendiendo que dentro de él como que habitaban diferentes energéticas y él las Ujú, denominó personalidades. ¿Por qué personalidades? Porque él se fue dando cuenta de que esa energética que lo habitaba a él no era, digamos que, manipulable. Yo lo controlo. Él se fue dando cuenta de que estas energías tenían vida propia. ujú, Incluso hacían cosas pues, que normalmente a uno lo hacen quedar mal, ujú. ¿cierto? O sea, que por ejemplo, usted va a saludar a su mujer y le dice el nombre de una amiga Ay, o del amante. o, Imagine de la- cómo que no sé. en lugar de decirle mi amor, le dice mamá. O que le dice mami, ¿cierto? Mami. Hay muchas parejas que tratan de mami y papi. Pues si alguien allá se está tratando así con su pareja, pues sería bueno que revisaran si están proyectando la relación con su papá o con su mamá, pues porque la idea es que tengamos las relaciones más sanas posibles. No sé. Claro, sí. Entonces, él vio que estas personalidades eran bien curiosas, porque resulta que él les empezó a prestar atención, Ujú, porque para él eso no era de él. Bueno, hay que entender que Jun era un muchacho de campo, ¿cierto? Entonces Jun gozaba mucho del campo. Jung cuenta que él, sentado en una piedra, escuchaba lo que le decía la piedra. ¿Te imaginas? Pues Jung no fue un manicomio porque yo creo que no habló mucho, ¿cierto? Pero yo creo que, claro, para ese tiempo, y bueno, en este tiempo, en algunas personas que les dicen, por ejemplo, ve, yo escucho voces, inmediatamente hay que diagnosticarlo y hay que recetarle pastillas y no me parece lo más adecuado. Me parece a mí que en este tiempo estamos haciendo una transición en la cual empiezan a fluir energéticas dentro de nosotros que de pronto están transformando el mundo interior y a la vez están transformando el mundo exterior de cómo lo vemos. Es decir, cada vez más me llegan personas entre más o menos 20, 21, 23 años que me están contando que ven cosas y ven cosas que van a pasar y que pasan. ujú. Entonces, que cuando yo les pregunto si esto lo tenían de chiquitos, me dicen, claro, claro, yo me acuerdo mucho que yo veía esto, que había una persona que me decía, vea, mi papá trabajaba lejos
y yo sabía cuándo iba a llegar. Y yo le decía a mi mamá, mami, prepara el almuerzo que mi papá ya viene. Que la mamá era como... Y efectivamente llegaba. Entonces, claro, hoy en día nosotros tenemos, pues la psicología tiene que dar un cambio bastante grande, porque es que el ámbito educativo va a una velocidad, pero la realidad va a otra, muy distinta. Entonces, cuando no es sino que veamos, por ejemplo, entremos a este programa, a este canal de videos de Gaia, para que vean dónde va el mundo actual, o sea, y en las explicaciones que va el mundo actual. Por eso yo creo que la educación tiene que dar un salto impresionante, y yo no sé si están muy preparados para esto. Entonces, por Dani, eso aquellos que tengan ideas de montar una escuela, un colegio, ¿cierto? Como es Vianet Monsalve. Institución Educativa Vianet Monsalve Cardona. Yo no soy Cardona, pero uno de mis grandes sueños, y los pongo en contexto para los que recién llegan al canal, es que analicé un sueño con Daniel, que también es mi terapeuta de sueños, y el sueño habla de ese sueño profundo que tengo yo de tener una institución educativa. Y no soy, ¿cierto? Entonces, muy desde el arte. Yo creo que vos estás haciendo promoción para el colegio, ¿cierto? Ustedes sí meterían a estudiar a un muchachito donde se le enseña a meditar y se le enseña a comunicarse con su yo superior, pues a mí me encantaría eso. Y los niños de este tiempo que están, pero vea, abiertos al mundo que está, encantador sería eso, encantador. Y Entonces, bueno, claro, mira, entonces mira, Jung se sentaba sobre piedras y escuchaba lo que la piedra le decía. Esto está en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, que uno dice, no, este pelado desde los 8 años haciendo eso. Entonces, claro, Jung fue entendiendo que, que habían cosas vivas en él y fuera de él, y no necesariamente eran como la gente las catalogaba, ¿cierto? Entonces, incluso él también cuenta cómo hubo una excepción en su padre, porque para él la figura del padre era muy representativa, al igual que cualquiera de nosotros. Pero él cuenta que más o menos a los 16 años se decepcionó mucho del papá, porque les iba a contar un versículo de la Biblia que él no había comprendido, que yo no había, y dijo, no, mi papá me lo soluciona. Y entonces se fue pues todo atento, porque pues iban los cultos del papá, y el papá le dijo, vea, entonces le dio el versículo y toda la cosa, y le dijo, muchachos, vea, realmente yo no he podido comprender eso. Entonces a Jung se le quedó como... Y, y Jung fue un tipo muy curioso. Si uno escucha, ve la historia de Jung era un tipo muy curioso, porque él empezó a crear, imagínense, creó una teoría acerca del análisis de la personalidad a partir de escuchar sueños de locos. de personas que estaban en un manicomio. Entonces, claro, uno dice, no, es una teoría de locos. Pero resulta que él empezó a ver que en todos sus pacientes empezaban a relatar sueños, y que en esos sueños habían unas figuras que eran constantes. Un dragón, un animal que botaba fuego, eh, una lagartija que volaba. Entonces empezó a ver que esto eh, eran comunes, y se empezó a dar cuenta de que a veces esos relatos correspondían a cuentos o relatos del sitio donde vivía, o relatos del país donde vivía, o Relatos relatos por regiones. mitológicos.
mitológicos. Entonces, claro, él empezó a ver que todo esto pertenecía a ciertos relatos y empezó a ver que estos relatos, si uno ve, es muy curioso, yo hice psicología y nunca vimos mitos, que me parece muy loco, pues, porque si uno ve los mitos sí que tienen psicología, explican un problema que yo estoy viviendo en la realidad, lo explican en un mito. Entonces es muy interesante cuando ustedes tengan, por ejemplo, pues cuando se vayan a casar, cuando vayan a tener hijos, lean mitos sobre eso, para que sepan de qué van a vivir, o, o qué asociación tiene la vida que ustedes tienen con ciertos relatos de los míticos, ¿cierto? Entonces, es interesante esto. Entonces, claro, entonces Jung fue viendo que esas personalidades que habían, pues, que él entendía que eran esas energéticas, las fue como, digamos que separando y catalogando en sus pacientes. Y empezó a ver que esas energías tenían pues, eran propias, eran, digamos que tenían su energía propia y su vitalidad propia, pensaban, sentían, manifestaban. Entonces él se fue dando cuenta de que, claro, él también tenía eso. Entonces a partir de ahí ya empezó a crear digamos que empezó a abrir un poquito su comprensión y empezó a ver que él, siendo hombre, en él habitaba un ser, bueno, si alguien lo recuerda, pronto Camilo que está por ahí, había un ser que él tenía que era un ser superior en él, no me acuerdo cómo lo Filemón, llamaba. ¿quién era? Filemón, ¿quién era? Filemón. Ese, gracias, muchas gracias por el dato. Filemón era el ser sabio en él. Entonces él empezó a ver que Filemón le enseñaba a él, que le relataba cosas que decía, esto yo no yo en todo lo que he conocido y he leído, esto no viene de mí, viene de otra parte, pero ¿de cuál otra parte si yo, pues, si no, pues, ¿de dónde? ¿Cómo entró a mí? ¿Cierto? Entonces ahí empezó a crear toda su teoría del mundo inconsciente y el mundo consciente, del inconsciente colectivo, de cómo había remanentes en la humanidad, que eran historias que aparecían comúnmente a muchas personas de un colectivo. Entonces habían, por ejemplo, sueños que podrían pertenecer a varios de su población, pero incluso había sueños que pertenecían a personas que no habían vivido en otras regiones y que pertenecían, por ejemplo, sueños de Egipto, de mitos de Egipto. Entonces él se empezó como o sea, que esto es, pues, internacional, este asunto. Aleja Machado, ella alguna vez nos contó un sueño con una diosa egipcia. Claro, y es de Itagüí, pues, Sí, ella y viene viene del pueblo. todavía. Entonces, ¿has viajado a Egipto? No, No. ¿cierto? O sea, entonces es muy interesante cuando empezamos a ver que pareciera que nosotros tenemos una cierta afinidad con ciertos mitos e incluso con ciertos conocimientos que nosotros no nos han enseñado en la vida que tenemos, ¿cierto? Pues a uno le hablarán de los egipcios, pero pues para de contar, ¿cierto? Pero pues para vos ver una pirámide, pues tenías que estar allá. Pues ahora hay la facilidad de las fotos. Pero sin embargo, entonces claro, en ese tiempo no había todas esas facilidades. Pues hoy en día porque tenemos el mundo en nuestras manos en los celulares, ¿cierto? Porque Pero mira, lo particular del sueño de Aleja, ella soñó con unas hermanas.
y ese relato le contó un montón de cosas, pues resulta que ella nunca había oído hablar de esas hermanas y resulta que mitológicamente sí existen. Entonces, pues, ¿de dónde llega esa información tan importante, tan lejana, para alojarse en su inconsciente y que se lo traiga aquí, recuerde el sueño y pueda hablar de eso? O sea, y habló de algo de ella. Entonces, no se Entonces, asusten cuando sueñen en otro planeta. Eso también tiene su razón de ser. sí, sí, pues eh, yo a veces cuando me han llegado pues como con cuentos de extraterrestres, yo siempre me rasco la cabecita o si será pues que fue abducido y si tendrá un contacto, este viene de otro planeta. Pues mire una cosa, lo invito, joven Daniel Salvatierra, y a ustedes también a que el sábado a las 6 de la tarde nos conectemos con este programa porque vamos a tener a Paola Escobar. Ella es una canal y vamos a hablar de su canalización con seres galácticos. Así pues, temas de abducciones extraterrestres, maestros de otros planos, vamos a hablar de eso. Pues ahí les voy contando para que a las 6 de la tarde. Eso es otra cosa que nos hace rascar la cabeza, pero se está ocurriendo es para a verlo, ¿qué está Hoy en pasando día, ahí? hoy en día, acuérdense que pues hace mucho, hay muchas películas que nos dicen que el inconsciente colectivo se va a venir encima para este tiempo. Es decir, todos los contenidos del inconsciente colectivo van a estar a disposición. O sea, es como si ese mundo se estuviera acercando mucho hacia nosotros. Nosotros tenemos que tener ciertas precauciones con eso, porque si no, entonces empezamos como a ver ciertas imágenes en el afuera que no corresponden a la realidad. Por ejemplo, me adelanto un poquito, en Cisne Negro, hay, pues las personas que recuerdan esta película, se encuentra ella con Nina Sayes, se encuentra con ella misma en un pasadizo y resulta que a ella la llama la mamá y la otra persona también la estaba ya hablando por el celular, cierran el celular y empiezan a caminar hacia otra. Cuando llegan y se ven de frente, pues o así de ladito, son ellas mismas. Una vestida de blanquito y la otra vestida de negro. Pues, si eso te pasa en la realidad, uno hay que ir rascando la cabeza como, esto, pues, ¿cómo ocurrió esto? Pues, es muy difícil que yo me vea a mí mismo en la realidad, pues, al lado, pues, que me pase yo mismo al lado, eso es muy curioso. Eso ya está, lo que quiere indicar es que a usted se le está borrando una barrerita, la barrerita entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Por eso, por ejemplo, en ciertas rumbas y en ciertos viajes pues que hacen las personas cuando ingieren sustancias psicoactivas, ven monstruos, ven una cantidad de cosas aquí, en esta realidad. Y resulta que en esta realidad es una persona, ¿cierto? Que a veces yo he visto pues que una persona le estaba pegando a una muchacha y él estaba era peleando con un monstruo, ¿cierto? Claro, claro El que sí. monstruo, Entonces hay el que monstruo, tener muchísimo cuidado con eso, claro, de, claro. O sea, de entender muy bien los límites de la realidad. claro, entonces por eso cuando vos estés como en este tiempo, es muy importante que vos aprendas a diferenciarte y a diferenciar qué energéticas son tuyas y qué energéticas son de otros. Por eso es que es muy importante entender todos los personajes que habitan en nosotros. Es decir, nosotros mínimo, tenemos dos personajes. Uno que es el que se desarrolla en el mundo del día que es Ujú. el
el diurno, que es solar, y que nosotros funcionamos con ese personaje solar en esta vida. Y mínimo hay otro personaje que es el personaje lunar, el que se mueve en los sueños. Entonces, mínimo esos dos, ¿cierto? Hay otra cantidad, pero mínimo empiece a ver esos dos. ¿Por qué? Porque si usted empieza a diferenciar esos dos, usted va pudiendo entender que usted en los sueños puede incluso ir teniendo conciencia en los sueños. Es decir, llevar esta parte diurna que ya tiene la concepción de cómo funcionan los sueños, de que hay monstruos, de que hay una cantidad de cosas y que yo entiendo de que hay otro mundo. Esta conciencia que tenemos diurna la podemos llevar al mundo de la noche y eso es bien interesante porque de ahí usted va aprendiendo a moverse en ese mundo. Y lo más interesante es cuando usted va teniendo conciencia en ese mundo. Porque dices, sé que estoy soñando. Sé que estoy soñando, ¿cierto? Y sé lo que está. Y lo más interesante es que cuando tú aprendes a entender cómo funcionan ciertas cosas en tu vida, esa conciencia que vos tenés la podés llevar a tus sueños y comprender que el sueño te está hablando del tema que vos tenés. Entonces eso es bien interesante. ¿Por qué? Claro. Porque ya los sueños no son qué perezas y qué pesadilla, qué pereza soñar o qué pereza mis sueños que son tan horribles, porque vos vas entendiendo que los sueños te están dando un mensaje muy importante y te están enseñando como en otro nivel, muy importante. Bueno, aquí Camilo Velázquez dice, Salva, Jung comenzó a darse cuenta de que lo habitaba otro cuando en una salida del colegio a una catedral y allí comenzó a invadirle una idea durante varios días hasta que la aceptó. Muchas gracias, Camilo. Sí, hay muchos relatos de Jung cómo empezó a verse ese otro lado. Es muy interesante eso. Incluso cuando, bueno, hay muchos relatos, se los dejo para que vean Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Sí, para que lo lean. El asunto es que Jung propone algo. Jung propone el proceso de individuación que consiste en lo siguiente, o sea, lo básico. El proceso de individuación consiste en convertirse de un hombre a pie en el gran hombre. Ahora, ¿qué quiere decir eso? El hombre a pie es el hombre que vive esta realidad desconociendo otras realidades. Ese es el hombre a pie, ¿cierto? La mayoría de nosotros. El gran hombre es el ser que ha comprendido que él tiene una capacidad mayor de entendimiento del mundo en que vive y sabe en el mundo que vive y sabe lo que tiene que hacer en el mundo que vive. Y que no solamente cuenta con las energías del mundo consciente, sino que cuenta con otras energías que es el desarrollo de su arquetipo primordial. Esas más o menos. Ahora. No, a mí me la vuelves a barajar. Por favor, volvamos desde el principio. El hombre de a pie y el hombre, ¿qué? Y el gran hombre. Y el gran hombre. Entonces, el hombre de a pie sabe que tiene este plano de entendimiento. Sí, el hombre de a pie el hombre de a pie es el ser que vive en estos tiempos, que está ocupado de conseguir carro, casa, beca, mujer, hijos, tener sus dispositivos, funcionar en este mundo. Es el hombre de a pie. Ya. Nace, crece, se reproduce, compra casa, televisores, celulares, viajes, se reproduce y muere. Ese es el hombre común,
Sí. Ese es el hombre a pie, Ah, bueno, el hombre que, de alma. que desconoce otras realidades que pueden explicar su realidad. Correcto. El gran hombre es el que conoce más allá de la realidad que vive. Ujú. Es el que está despierto a otras realidades. Obviamente vive aquí, ¿cierto? Vive aquí y se desarrolla y pues tiene casa, carro, ve, todo lo que hay que tener, pues Todo. todo lo que tiene el hombre a No, pie. no se Solo, desmerita eso. claro, es que, o sea, tenemos que ser poderosos, tenemos Claro, que generar riqueza, pues de eso se trata. Y ser claro. felices y gozosos y disfrutar la vida y viaje y tenga poder. Es que nosotros tenemos poder, solo que el poder lo tenemos muy perdido y embolatado en nosotros. Entonces, Porque claro, muchas veces no sabemos de dónde viene muchas de las cosas que pasa acá. Ahora, ese hombre, ¿cuál es el otro nombre? Gran el hombre. hombre es el que despierta a otras formas de realidad. Ujú, Entiende que hay unas que él tiene acceso a a otras fuerzas que están dentro de él y que esas fuerzas las puede traer del mundo de las ideas, el mundo espiritual, el mundo inconsciente colectivo y las puede traer acá, a que vivan esas fuerzas acá, traer nuevas ideas para este planeta. Ese ser, el gran hombre, transforma su vida y transforma la vida de otros. ¿Cómo transforma la vida de otros? ujú. Con qué hacer. Porque nosotros aprendemos de otros, no por los libros, pues aprendemos de los libros ciertas cosas, pero sobre todo nosotros cambiamos cuando vemos un ejemplo Sí, de alguien que vive diferente, de alguien que, wow, este man toma decisiones con sueños, muy loco, pero bueno, ahí va, ¿cierto? Entonces, claro, esos seres, el gran hombre, es el que puede traer los contenidos que van a transformar el mundo en que vivimos. Por eso me interesa tanto a mí que se conozcan sobre los sueños, que todos ustedes aprendan de sus sueños, porque sus sueños son revelaciones que les van a traer, les van a hablar de una energía a la cual pertenecen y que esa energía necesita que ustedes manifiestan esa energía acá, para que este mundo se transforme. claro. Porque hay que tener claro, el mundo inconsciente, o sea, los arquetipos, o el arquetipo primordial que hace mucho rato hablamos de él, es no todos los arquetipos están acá, no todos, o sea, no toda la realidad que podemos vivir está manifiesta, todavía Ujú, falta. O sea, el hombre va en una etapa, en un eón de su evolución. ujú. Va a ser así. Precisamente este tiempo, las crisis, son los momentos especialísimos para lograr los cambios y las transformaciones de los seres humanos. Nosotros nos vamos a transformar, quieran o no, con toda Sí. seguridad. O sea, La mire vida ya, se nos ha cambiado mucho, la forma de relacionarnos de aquí para adelante. El coronavirus un, fue declarado endémico, es decir, que vivirá con nosotros como vive la varicela, como vive el paludismo, como ha sido el SIDA. Entonces tenemos que aprender a hacer cambios en nuestra vida. Entonces, ¿vamos a dejar que simplemente esta vida nos lleve así o vamos a empezar a traer información valiosa, transformadora en nosotros para hacer un cambio en nuestro comportamiento, en nuestra realidad, en cómo nos relacionamos con los demás y con el medio ambiente? O sea, vamos a salir de esta pandemia a ser los mismos consumidores, los mismos que dañamos los árboles, los mismos que estamos cambiando de celular cada año y haciendo más basura.
Yo sí quiero que reaccionen ante eso. Son las 7:47, no, pues no sé si han habido personas con sueños, pero yo quisiera contar un sueño de mi pareja. Yo te voy a hacer una pregunta que nos hace Aleja Dale. Machado y puedes contar el sueño que estoy feliz de que lo cuentes. Aleja pregunta, ¿el gran hombre logra materializar la energética y el sentido de la vida? Por supuesto, al menos para él, ¿cierto? Al menos para él. Es decir, eh, puede haber una persona que le aparezca el arquetipo de Shiva, y yo qué con eso, ¿cierto? Pero ella siente que ese arquetipo lo tiene que vivir acá, y eso Ajá, va a transformar su vida. Esa es la vida mía, no, es la vida de ella. ajá, Pero que ella trae al mundo es una información que la va a renovar a ella, y a partir de cómo ella se renueve, ella va a mostrar su ejemplo a otros. Y ajá. entonces va a mostrar que hay otra forma de ser mujer. ¿Cómo? Wow. Forma de ser mujer. Hay Estaré otra muy forma de atenta, muy ser atenta. mujer. Ujú, Y, y que ante la crítica, yo vivo como soy. Entonces, eso hace mucha falta en este tiempo. ujú. Entonces, claro, el sentido de la vida lo dan muchas cosas, ¿cierto? Eh, el arquetipo, por supuesto que te da sentido de vida. Vos cuando te toca el arquetipo, usted se transforma y ya en usted como que hay algo más allá que usted quiere descubrir. Y por supuesto que no es un camino pues así como de tapete de rosas, pero es un camino que te brinda muchas posibilidades, incluso de ayudas en el afuera para transformarte vos y transformar el mundo en que vos vivís. Vale, muy bien. Les quiero contar un sueñito que tuvo mi pareja, que fue lo más de bonito. Y entonces, mire, pues el sueño, me dice esta mañana, soñé anoche que estaba como en el metro. Entonces, las estaciones del metro son las estaciones del metro, ¿cierto? Y que estaba lleno de gente, pero gente como corriendo de un lado para otro, todo el mundo pues, a la lata, pues con mucha velocidad, y que ella vio venir un metro, pero como en los sueños uno puede estar en varias partes, ella veía cómo estaba pues ahí en el metro, pero iba detrás del metro, en el último vagón, y que se iba acercando pues, ¿cierto? Pero ese metro estaba atestado de gente, y era un tren, no era un metro, era un tren. Ujú. Entonces, que ella vio cómo la gente se bajó, entonces que yo le dije, mi amor, vení, yo te enseño otro camino. Y fuimos por un camino y eso estaba, pero vuelto nada, pues eran de riscos, muy horrible, no era muy bonito pues la situación. Y entonces yo le dije, pues que ella me dijo, ¿y para dónde vamos? Y yo le dije, espérate que te voy a mostrar un secreto. Y ella siguió conmigo cuando el agua empezó, que estaba oscurita, sucia, empezó a ponerse más clarita, y llegamos a un punto donde había pues como que ella veía como unos caracolcitos, y llega al mar. Y en el mar, cuando ya llegamos al mar, vio que habían unos caracolcitos y que ella los destapaba, y tenían una perla y unas perlitas chiquiticas, y que esas perlitas, cuando se abrían, iluminaban todo el sitio, incluso en la parte de abajo del mar. ¡Wow! Yo le dije, ¡wow! ¡Qué sueño tan hermoso! Porque claro, la primera parte es cómo estamos viviendo el, 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 el mundo actual, el coronavirus, ¿cierto? Ujú. La gente está
muy desubicada, muy loca, haciendo, como haciendo lo que hace el colectivo. O sea, póngase máscaras, vaya tal cosa, échese todas las cositas para protegerse y bueno, pues todas las precauciones que hay que tomar. Pero el asunto de que ve venir el metro, ¿cierto? Atiborrada gente, que es un tren, eso es lo que le pone a pensar a uno, como es que un tren es un aparato que pues todavía hay trenes, pero es un aparato para un metro, es muy antiguo. Ujú. Es decir, que está llegando a la estación contenidos antiguos. Es decir, Sí, como la forma en que está viviendo la gente en el colectivo es una forma antigua. Y claro, el hecho de que yo le dije, vámonos por otro camino, los caminos que ella veía eran los caminos que pueden mostrarse en el colectivo, sí, que ese sueño es muy típico de este tiempo, porque vamos a ver cosas horribles, cosas muy sucias, digamos que bueno, o sea, muchos elementos que de pronto pueden decirnos que es muy oscuro el panorama. ujú, Cuando yo le dije, vení, yo te muestro un secreto, fue que fuimos caminando y el agua fue cambiando de color. Entonces me pareció muy bonito porque es como si ella empezara a aclarar sus emociones, porque es el agua, ujú. ¿cierto? Sí, Entonces, claro, cuando fuimos caminando, ella fue viendo unos caracolcitos que iluminaban, pero ujú, cuando ya llegamos al mar, allá ella los pudo ver, los pudo coger y abrir. Entonces, claro, el asunto, creería yo, que le estaba diciendo que, claro, hay que seguir un camino que es personal. sí, Es el camino que estamos recorriendo, pues, en pareja lo estábamos recorriendo, ¿cierto? ujú, Y fue de ver que a medida que estábamos yendo en un camino, no del colectivo, sino que era un camino personal, pudo llegar como a los contenidos más profundos, las grandes aguas, el mar, ¿cierto? Entonces, muy hermoso porque era como si se estuvieran iluminando el río y el mar, eso es, iluminando las emociones, poniéndole luz al mundo emocional. ujú. Cuando ella abre la conchita, es una perla, claro, Entonces, entonces más que un caracolito son las almejitas, ¿ok? las almejas, Las que exacto. son así, pues porque, ya. Entonces, cuando ella lo destapa, ve una perla, que eso es un tesoro. Pues las Ujú, perlas son piedras muy preciadas, ¿cierto? Entonces, claro, la perla es un tesoro que ella vio, pero a la vez ella lo pudo abrir con sus manos, porque ella me mostraba el caracolcito con sus manos. Entonces me parecía muy bonito porque yo le decía, es que ese asunto está en tus manos. Es ujú. decir, el ver la perla está en tus manos. Si vos te pones a viajar como el colectivo, eso va a ser lo que muestran las primeras imágenes. Pero si Mm, vos empezás a hacer un camino individual, esto va a ser muy distinto. Entonces, yo creo que yo estaba ahí en el sueño porque yo le he mostrado como un asunto tan duro que vivimos en este tiempo, que fue muy fuerte para ambos, yo le fui dando como una luz a esto y pude entender como esto es otra claro, cosa más profunda y me tiene que hablar de unas emociones que tengo que transformar en mí, para transformar primero en mí, ¿cierto? Y para transformar un colectivo, que puede ser la familia. Sin embargo, pues el asunto no es transformar la familia, arranque primero por usted, ¿cierto? claro, Entonces, ese es el sueño que quería contarles que me pareció hermoso. hermoso. Y ejemplifica pues lo que cada uno debería estar haciendo y es trabajándose en este momento su individualidad, conociéndose, viendo qué lo habita
cuántas energías hay en su interior, cuántas ha desconocido para que empiece a darles una luz y las empiece a integrar, para que no pierda energía. Pues eso es como básicamente el mensaje que has estado dando todos estos días. Sí, Dani, sí, dime. mira, pues va quedando poquitos minutos, pero quería un mensaje como para este tiempo. Vea, puede que las situaciones de este tiempo lo estén abocando, sean desesperantes, sean unas afugias muy fuertes que sentimos dentro de nosotros, como que el panorama se nos vuelve oscuro, como que no tenemos otra forma de ver. Ante estas situaciones, tenga un poco de calma y empiece a recapitular sobre esto que le está sucediendo, cuándo más le ha sucedido, y vaya hacia esos momentos para entender qué diferencia hay entre este momento y otro que vivió, porque a veces se nos llegan situaciones que se nos va a morir alguien, que rompí de pareja, que me quedé sin trabajo. Entonces, fíjese estas situaciones como las ha vivido en otro tiempo, y fíjese esto, ¿qué le puede estar tratando de enseñar en este tiempo? Porque lo más interesante de este tiempo es que iluminemos la oscuridad que tenemos. Acuérdense, Saturno y Plutón, estas conjunciones de estos planetas, lo que hacen es levantar la alfombra para sacar todo lo que hemos tenido guardado y lo pone de manifiesto en una situación. Entonces a nosotros eso se nos viene de frente, y eso a veces como que nos embriaga, ¿cierto? Nos lleva más Claro, allá de las capacidades nuestras. Mírelo de otra claro. manera. Sí, no se deje agobiar, o sea, está Deja- bien, déjelo pasar por el cuerpo porque es normal estar sintiendo angustia, pero dele un sentido diferente a eso, reconfigúrelo. Dice Juanse 444, ¿qué ejercicio puedo hacer para diferenciar el sueño de lo real? El sueño de lo real. O sea, pues, cuando estás dormido, ¿cómo hacer para saber si es un sueño o es la realidad? Pues ahí hay una técnica que es con un objeto. Usted debe elegir un objeto en este plano. Por ejemplo, yo tengo este, un cuarzo, ¿cierto? Y este cuarzo yo lo miro antes de dormir y digo, si estoy soñando o como si estoy despierto, voy a tomar el cuarzo que tengo al lado de mi cama y lo voy a ver, ¿sí? Mire a ver si es capaz. Ok, Castaner, bueno, son las sí. 8. Yo no sé Ay, si clase, clase. Bueno, hagamos una cosa. Juanse, el viernes, este viernes, ¿qué fecha? el 18 estaríamos 22. a El viernes 22. 22. Ah, sí, el de la película Origen, sí, claro. Y esa es una técnica que a mí me enseñó Eneco Ruiz, que es uno de los grandes, de los personajes que está hablando de los sueños lúcidos. Entonces, tú traes una técnica, yo traigo otra para el viernes 22 a las 8 de la noche, que los viernes nosotros hacemos sesión de interpretación de sueños, pero entonces vamos a comenzar con ese tema. ¿Cómo empezar a ¿Vale? tener un sueño lúcido? Porque pues es como la pregunta que nos hace Juanse. Listo, Ujú. nos vemos el viernes con Daniel otra vez a las 8. Mañana nos vemos a las 8. El miércoles a las 8 que vamos a hablar de numerología. Listo, para que sepan, ahí yo voy publicando lo que vamos a hacer. Perfecto. Bueno, les recomiendo a los que todavía no sigan comunicando guión bajo con guión bajo almas, por favor, si quieren seguir viendo estos directos y participando de ellos, inscríbanse a esa cuenta de Instagram, es nuestra nueva cuenta, Comunicando con Almas, para que creo yo que en una semana estamos transmitiendo desde allá y no se pierdan esta información tan valiosa, estos terapeutas tan interesantes que están viniendo todos los días a este canal. Muchas gracias a todos. Nos vemos con Daniel dentro de
4 días, 5 días, el viernes nos vemos. 4 días. Para seguir hablando de eso, cómo diferenciar un sueño de la realidad o cómo saber si tenemos un sueño lúcido. ¿Listo? Un abrazo y feliz noche para todos. Ok, chao.